Hola, bienvenido a todos una vez más a ¿Qué es la vida? Hoy vamos a estar hablando sobre el tema del pecado. Recuerda que nos puede visitar en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y también estamos en podcast, en Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Así que recuerda, la vida no es algo, la vida es alguien, la vida es Cristo. El problema del pecado. Romanos 3 dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. La doctrina del pecado es una que en estos tiempos ha sido olvidada e incluso rechazada. Esta palabra es repudiada por muchos círculos y prefieren llamarlo por otra cosa, como errores. Y aunque en su definición pecado es errar, tiene mucho más peso, pues un error podría ser no cargar el teléfono en la noche, o eso no tiene repercusiones morales. El pecado es mucho más que un error. Es cometer transgresión ante Dios. Es desobediencia a las ordenanzas del Padre. El pecado es un problema con el que todos tenemos que lidiar, aunque no querramos. El pecado de Adán trajo la caída, separación de Dios, y Él prometió restaurar todo lo que nosotros mismos quebrantamos. Lo restaura en Cristo. Nosotros nacimos ya con una tendencia al pecado y al rechazo al Dios verdadero, a rebelarnos en su contra. El pecado es odio hacia Dios. Efesios 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Tenemos entonces un gran problema, porque Dios aborrece al pecador. Así lo dice en el Salmo 5. Y tú dirás: pero Dios no es un Dios de amor. Claro que sí. Pero si Dios es amor, por consecuencia tiene que odiar lo malo. Imagina un ser querido que amas mucho y le hacen daño. ¿Acaso no querrás que se haga justicia con esa persona? ¿Acaso no odiarás la injusticia? El amor de Dios es visto en que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo muere por nosotros para salvarnos del pecado y hacernos nuevos. Dios nos salva de la condenación que se acercaba por yo pecar, pero también me dio nueva vida de tal forma que la vieja naturaleza pecaminosa muere. No que me hace perfecto, pero el deseo en mi corazón ahora es vivir toda mi vida para Cristo. El pecado trae muerte consigo, trae condenación. Dios nos advierte a huir del pecado. Es el gran problema que ha tenido la humanidad desde el principio. El problema no es una mala economía, no es una mala administración de un país, no es tu crianza, no son tus experiencias pasadas. Pensar de esta forma nos victimiza y no nos hace responsables por nuestro pecado. Hace que la culpa sea nuestro entorno, cuando la culpa es nuestra. Admitir responsabilidad por nuestro pecado es exactamente a lo que nos llama Jesús cuando nos ordena a arrepentirnos. Nos dice que admitas que es tu responsabilidad y no la de más nadie. Admite tu pecado. Admite lo que hay en ti. Pecado, y cree en Jesús, que puedes confiar en Él para salvarte de ese pecado. Es solo reconociendo que eres responsable que podrás crecer y madurar en la fe. La mayoría se consideran buenas personas. Piensan que como son buenos, irán al cielo, y que si sus buenas obras sobrepasan las malas, Dios los va a entender y perdonará. Pero esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia me enseña que nadie puede salvarse a sí mismo. Nuestras buenas obras las compara con trapos de inmundicia. Fuera de Cristo no sirven. Solo observa el gran mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Es el primero que no cumplimos. Nosotros todos hemos mentido, hemos deseado la mujer de nuestro prójimo, hemos odiado a personas, y Jesús lo llama asesinato. Hemos usado el nombre de Dios en vano. No hemos amado a nuestro prójimo. Incluso pensamos que algunos de estos pecados son pequeños y que no le hacen daño a nadie. Hasta pensar así es pecado, porque estás minimizando los mandatos del Creador. Y más que solo pecar, es contra quién estamos pecando. Contra Dios, santo, creador, justo. ¿Qué pasaría si le das un golpe en la cara a un amigo, pero pides perdón? Quizá tu amigo lo olvide y te perdone. ¿Qué pasaría si le das un golpe en la cara a un policía? Lo más probable te lleva a la cárcel.
¿Qué pasaría si le das un golpe en la cara al líder de una nación? Las consecuencias serían graves. Ahora bien, el golpe en la cara se lo estamos dando a Dios. Ahora entiendes a qué me refiero cuando digo que el gran problema del pecado es contra quién estamos pecando. Pero quizás tú dirás, solo pido perdón y Dios me perdona. Él es misericordioso. Yo te diría que sí, pero también que Él es justo. Imagina que a alguien le hace daño a un ser querido tuyo y atrapan al culpable. El culpable admite haberlo hecho, pero dice que él ha sido una buena persona comparado con lo que hizo. Son más las buenas que las malas y pide perdón. Y dice que no lo volverá a hacer. ¿Qué haría el juez? Recuerda, se supone que el juez sea justo. Imagina que el juez diga, bueno, pues, como soy un juez de amor y misericordia, te voy a perdonar. ¿Cómo te sentirías? Estarías molesto, indignado, porque no fue justo. Acusarías al juez de ser corrupto. Ahora Dios es el juez y nosotros somos los culpables. Nosotros pecamos contra Él. ¿Qué haremos, pues? ¿Cómo podremos salvarnos? Dios desde antes de la fundación del mundo ya preparó la solución. Enviar a su Hijo Jesucristo y tomar toda culpa. Imagina que estás delante de ese juez, pero justo antes de decir la sentencia, entra Jesús y se ofrece a sí mismo por ti. La salvación es eso mismo. Cristo se ofrece por nuestros pecados. El pecado es tan horrible, tan intolerable ante Dios, que la única solución es que Jesús mismo, Dios encarnado, se ofrezca como sacrificio. No nos dejemos engañar. Dios odia el pecado. Es el gran problema de toda la humanidad y no lo podemos escapar. Toda nuestra naturaleza es de nacimiento. Nos inclinamos a pecar y a veces ponemos de excusa que como todos pecan, pues Dios al final perdonará a todos. Y no es así. La solución no es perdonarnos a todos al final. El Padre proveyó la solución en Cristo Jesús. Todo el que se arrepiente y crea en Cristo obtendrá perdón de pecados. La ira de Dios es real, su justicia es real, su amor es real, y estos no son contradicciones. Vemos desde el principio en las Escrituras al hombre pecando terriblemente y Dios teniendo misericordia, pero a la vez advirtiendo y llamándoles a un arrepentimiento. Vemos la actitud y comportamiento pecaminosa de todos estos personajes bíblicos y la conclusión es: no puedes salvarte a ti mismo. Es necesario un mediador con el Padre y Cristo es ese mediador. Él tomó el castigo de nuestro pecado, lo que justamente merecíamos por su infinito amor. Cuando el pecado entró al mundo, pasamos a estar en un estado caído, donde lo que reina es la desobediencia, la vergüenza, el miedo, odio hacia Dios y sus mandatos. Romanos 3:9 dice: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de áspides hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en ese estado permanece todo aquel que no tiene a Cristo, y permanece amando sus pecados. El que tiene a Cristo ha nacido de nuevo, y aún peca. No lo practica ni se deleita en él, sino que ama a Dios y depende por completo de la gracia de Cristo y no de su propia obediencia. Sabe que la única razón por la que puede obedecer es porque Dios mismo le ha dado la capacidad
para obedecer. Antes no podía. El pecado nos destruye. Por eso necesitas correr a Cristo. Corre a Él como si tu vida dependiera de ello, porque depende. Tu vida está en juego. El pecado puede traer mucha vergüenza y por eso es difícil admitir la culpa. El orgullo también es un factor que no permite que seas sincero contigo mismo y comprendas que necesitas a un Salvador y que solo existe uno, el Hijo de Dios, Jesucristo. Él obedeció perfectamente por pecadores y ahora somos vistos justos delante del Padre. Abre tus ojos a la verdad. El pecado solo trae muerte y condenación, y el que no tiene a Cristo es esclavo del pecado. Pero Cristo vino al mundo para salvarnos. Solo arrepiéntete y cree en Él. Descansa en la obra de Jesús y no en la tuya, porque tú no puedes salvarte a ti mismo. Cree en Jesús y serás salvado de la condenación del pecado. No solo serás salvado en el día final, sino que desde ahora, aquí en la tierra, una vez Cristo te salva, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vivirás una vida plena, el fruto del Espíritu se verá en ti. Vivirás en amor, amistad y compañerismo con otros hermanos en la fe. Podrás tener una relación con Dios correcta. Serás hijo de Dios. Conocerás a Dios en su palabra y disfrutarás de su amor. El pecado ya no reinará en tu vida como antes. Aunque tendrás tus tropiezos, ya sabes que Cristo pagó por ellos. Obedecerás con gozo y mucho más. Vivirás la vida, verdadera vida, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que una vez más, te ruego, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesús y serás perdonado. Muchas gracias por escuchar. Recuerda que nos puedes conseguir en Facebook, en YouTube, en Instagram, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como ¿Qué es la vida? Recuerda, la vida no es algo, es alguien. La vida es Cristo.